Hablemos sobre la jerarquía e ideología de la teocracia Slan. El miembro de más alto rango era el pontífice máximo. Por debajo del pontífice estaban los cardenales, que eran los sacerdotes de más alto rango, de las 6 sectas devotas a los 6 dioses. Pero de entre los 6 cardenales actuales, se elegía al siguiente pontífice máximo. Entonces, de entre estos cardenales se encontraban la cardenal de fuego Berenice, la única mujer del grupo, y es descrita como una mujer maternal. El cardenal del agua Zinedine, que era el cardenal más viejo e inteligente del grupo. El cardenal del viento Dominique perteneció a la escritura de la luz solar y había exterminado a muchos seres heteromorfos. En su época de guerrero, también desprendía una intensa aura asesina. El cardenal de la tierra Raymond, el cardenal más joven, y con una mirada perspicaz sobre los acontecimientos, también perteneció por 15 años a la escritura negra. El cardenal de la luz Iván, a pesar de su apariencia siniestra, era el cardenal que era el usuario de la magia divina, y por lo tanto, él era el segundo al mando entre los cardenales. El cardenal de la oscuridad Maximilian, originalmente era un sacerdote de la judicatura. Por esta razón, muchos de los libros flotantes eran relacionados con las leyes. Adicionalmente, también se encontraban los líderes de la rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva del gobierno de la teocracia. Por otro lado, estaba la cabeza del Instituto de Investigación, que se encargaba de la investigación mágica. Y adicionalmente, se encontraba el Gran Mariscal, que era el puesto más alto en la milicia. Básicamente, eran 12 personas las que conformaban la autoridad ejecutiva de la teocracia Slan. Bueno chicos, bienvenidos a las curiosidades y comparaciones del anime Overlord temporada 4 capítulo 3. Si les gustó el video, like, suscripción y comentario. Ustedes saben quién escribió el guión de este video, y empecemos con Número 1. El cuarto donde se encontraban los cardenales era un lugar sagrado, donde solo las altas esferas del poder de la teocracia podrían ingresar. Incluso, eran los mismos cardenales quienes se encargaban de la limpieza y el aseo del lugar, para finalmente presentar sus respetos a las estatuas sagradas que se encontraban siendo defendidas en ese lugar. En pocas palabras, estas personas aquí presentes limpiaron el lugar, se ensuciaron, se encontraban sudorosos y probablemente malolientes, y utilizaron magia para limpiarse. Por cierto, la razón por la que no limpiaban el sitio con magia es porque era considerado un sacrilegio. Otro detalle es que en esa mesa redonda, todos se trataban por iguales, no había superiores ni inferiores, todo por el bien de la humanidad. Número 2. Diferencia entre el anime y la novela. En el anime, los cardenales parece que tienen una expresión tranquila por haber leído las palabras de la astróloga. Pero en la novela, en realidad, los cardenales se encontraban horrorizados y revisaban los documentos varias veces, totalmente incrédulos, ya que la teocracia no había intervenido directamente en la batalla de las planicies Katze. Por lo tanto, la información que tenían venía únicamente de rumores. Entonces, la astróloga era la única que pudo observar la batalla directamente y describir verídicamente la situación. Y como no estar preocupados, ya que el rey hechicero poseía un ejército capaz de arrasar con todos los países a su paso y sin contar el poder del mismo rey hechicero. Número 3. Hablemos sobre las fuerzas del rey hechicero, descritas en el documento de la astróloga, durante la batalla de las planicies Katze. Los caballeros de la muerte eran seres no muertos, que superaban el nivel 100 y con la capacidad de crear guerreros zombies. Los devoradores de almas eran seres de nivel 100 a 150, eran no muertos, con habilidades que afectaban áreas y se hacían más fuertes cuando devoraban las almas de sus enemigos, y necesitarías un equipo bastante capaz para poder acabar con uno de ellos, ya que el nivel de peligrosidad de un caballero de la muerte o un devorador de almas es capaz de acabar con una ciudad o un pequeño país por sí solos. Ahora imagínense pelear contra cientos. Por esa razón, era la incredulidad de los cardenales ante este enemigo, descrito por su mayor recurso de inteligencia. Por cierto, la astróloga, que era un miembro de la escritura negra, aunque es capaz de observar ciertas situaciones alejadas de su posición. En realidad, su capacidad no es tan poderosa para observar situaciones completas de la batalla. En pocas palabras,
la astróloga a veces recibía información borrosa o poco clara. Número 4. La escritura negra era el as en la manga de la teocracia, ya que era un equipo de combate, compuesto de héroes. Se les podría comparar con aventureros de rango adamantita, pero a diferencia de los aventureros, estos héroes no irían buscando tesoros en las mazmorras, o no tendrían que aventurarse por diversos sitios. Por el contrario, la escritura negra siempre estaba equipada con los mejores equipos, inclusive algunos de clase divina. Por otro lado, si la escritura negra no podía enfrentar al ejército del rey hechicero, los cardenales podrían utilizar un ritual para invocar al ángel de mayor nivel. Pero esta idea se desechó porque el número de no muertos era demasiado grande. Por esa razón, como último recurso, los cardenales querían recurrir a los guerreros divinos. Por cierto, como lo dice el anime, solo 2 cardenales sabían sobre toda la verdad de la batalla de las planicies Katse. Pero debido a las presiones del cardenal más inteligente, se tuvo que compartir toda la información, por la cual la astróloga se encontraba asustada en su habitación. Y esta verdad era sobre cómo el rey hechicero asesinó 130,000 personas para crear a las ovejas. Literalmente, era un hechizo de nivel dios. Incluso al principio confundieron al rey hechicero con el dios de la muerte Susanna-sama, dios que fue asesinado por los 8 reyes de la codicia. Número 5. El plan de la teocracia con el reino de Re Estis. El reino de Re Estis se caracterizaba por su buena geografía, también por no tener muchas dificultades con monstruos y su tierra bastante fértil. Por eso era la tierra elegida por la teocracia para que desarrollara futuros humanos con talento y se convirtieran en héroes, para así exterminar a todos los no humanos. Esto es debido porque la teocracia creía que la humanidad era la raza elegida por sus dioses. Por eso al principio, la teocracia mostraba todo su apoyo a Re Estis. Pero el reino terminó siendo una gran decepción debido a su enorme corrupción interna, donde en vez de volverse en el futuro de la humanidad, se convirtió en un mal que exportaba droga al resto de países. Entonces, para solucionar este problema, secretamente la teocracia quería apoyar al imperio para que conquistara el reino. De esa manera, la teocracia supervisaría personalmente el desarrollo de personas con talento. En pocas palabras, la teocracia miraba al reino de Re Estis como un laboratorio para crear superhumanos. Bueno, siguiendo con la historia, la única razón por la que la teocracia no conquistó personalmente al reino es debido a que no quería tener problemas directos con otros países. Pero todos estos planes se arruinaron cuando el reino hechicero apareció. Por cierto, anteriormente, el enemigo más temido por la teocracia Slan era la República, que al parecer era un país compuesto por gran diversidad de razas e iba en contradicción con las creencias de la teocracia. Sobre todo, la teocracia quería evitar un enfrentamiento directo con el Lord Dragón de Platino, hijo del Emperador Dragón, el dragón más fuerte de ese mundo. Un ser capaz de arrasar fácilmente con la teocracia. Número 6. Según la teocracia Slan, ellos tienen un espía que les brinda información acerca de la situación interna del reino hechicero. Desde el punto de vista de Anime Sensei, yo veo bastante difícil que se filtre información sobre el reino sin el permiso de los guardianes. Bueno, siguiendo con la historia, según decía esta información, dentro de la capital del reino hechicero se estaba viviendo en paz, donde los caballeros de la muerte eran los guardias de la ciudad, los liches ancianos eran los funcionarios públicos, mientras que los devoradores de almas eran usados para tirar de las carretas de carga. Obviamente, recibir dicha información dejó con la boca abierta a todos los cardenales, como si fuera una especie de broma, debido a que cada uno de esos monstruos era capaz de crear desastres por sí solos. En pocas palabras, la teocracia esperaba que el rey hechicero hubiera masacrado a todos los ciudadanos de la ciudad para convertirlos en no muertos. Y no que, tanto humanos como no muertos, estuvieran conviviendo juntos. Número 7. Omitido por el anime. La teocracia Slan y los elfos del Gran Bosque del Sur, en ese momento, se encontraban en guerra. Originalmente, estos dos países eran aliados, pero esa relación se rompió. La situación actual de la guerra era que la teocracia se encontraba asediando la ciudad capital de los elfos,
y se esperaba que fuera conquistada dentro de unos cuantos años. Pero los elfos se estaban resistiendo bastante bien y se habían pagado muchos sacrificios durante esta guerra. Por cierto, el grupo de personas que habla acerca de esta guerra, la novela no lo revela, pero se sabe que es de la teocracia. De aquí los detalles importantes que se mencionan es que la teocracia quiere evitar utilizar dos artefactos divinos, por ser considerados muy poderosos e incontrolables, ya sea con el reino élfico o el reino hechicero. Por otro lado, también se plantea la posibilidad de crear un enfrentamiento entre el Lord Dragón del Caos y el reino élfico, también con el reino hechicero. Y por último, el objetivo más importante es vengar a la madre de esta niña a petición suya. Finalmente, se decidió que enviarían a guerreros retirados de la Escritura Negra para pelear en el campo de batalla. Número 8. Dos detalles de la curiosidad anterior. El primero, las misiones de la Escritura Negra eran tan difíciles que la mayoría prefería retirarse lo más rápido posible. Y para los que todavía no sepan a qué se dedicaba esta organización, básicamente, este grupo hacía el trabajo sucio de la teocracia. Por otro lado, a pesar de que los exmiembros de la Escritura se pensionaban bastante rápido. Generalmente, estos guerreros regresaban a trabajar cuando eran tratados de vagos por sus familias. Y cuando regresaban, tomaban cierto entrenamiento para restaurar su poder de pelea, y si el exmiembro era demasiado viejo, generalmente lo ponían en una posición acorde a su capacidad. El segundo detalle es que a los funcionarios de la teocracia casi no les pagaban. Me explico, entre mayor sea el rango en la teocracia, menor era el dinero que recibían y mayor era el trabajo. Esto es debido a que era una prueba para desmotivar a los que querían ascender y también purificar los corazones de la maldad de la codicia. Número 9. La razón por la que el reino hechicero optó por enviar una caravana en vez de enviar a sus diplomáticos por medio de teletransportación. Es debido que era para demostrar el poderío del reino hechicero. Por otro lado, como el anime nos describe, había 5 coches dentro de la caravana. El primero era para transportar a Albedo, mientras que el resto era para transportar el equipaje de Albedo y los regalos enviados por parte del reino hechicero. Por cierto, el báculo que sostenía Albedo era un ítem de clase mundial, que era para evitar el lavado de cerebro. Ese ítem era poderoso en contra de ataques físicos, pero tenía debilidad en contra de ataques especiales. También era considerado un ítem indestructible. Número 10. Después de la batalla de las planicies Katze, el ejército del reino de Re-Estis no fue el único afectado, sino que el imperio, a pesar de que no participó en la guerra, también tuvo bajas. Los resultados fueron los siguientes: 143 murieron a causa de heridas autoinfligidas, o ellos mismos se mataron. Además, 3.788 expresaron su deseo de abandonar el cuerpo de caballería, que correspondía a más del 6% de los 60.000 de la caballería. Por otro lado, estaban las miles de personas que sufrían de ansiedad y terrores nocturnos. Por último, por lo menos, 200 personas estaban mentalmente inestables. Esto era un desastre en el imperio, ya que se trataban de caballeros rigurosamente entrenados y a quienes se le había invertido bastante dinero por persona. Por cierto, esos papeles que tenía el emperador eran peticiones que recibía por parte de los altos mandos. Y el procedimiento de estas peticiones era el siguiente. Los oficiales recibían las sugerencias más populares de sus subalternos y esas propuestas eran enviadas al oficial de mayor rango. Entonces, ese oficial revisa y descarta propuestas para luego enviarlas a su oficial superior y así sucesivamente hasta llegar a las manos del emperador. Esta tarea el emperador la realizaba para demostrar su cariño al ejército. Pero lo que el emperador no se esperaba es que todas estas sugerencias eran peticiones para no enfrentar al imperio contra el reino hechicero, por eso era la desesperación del emperador. Número 11. La razón de la decepción de los altos mandos con el emperador. Esta razón es muy sencilla, cuando el emperador acordó su alianza con el reino hechicero. Descaradamente, el emperador le solicitó a Ain Sama que utilizara su hechizo más fuerte en contra del ejército de Re-Estis, y esta petición era sabida por los altos mandos.
Entonces, por eso los altos mandos culpaban al emperador o lo estaban usando de chivo expiatorio, por haber provocado semejante horror de masacre, mientras el ejército se desquitaba sus frustraciones. Aunque esa petición, el emperador la había realizado para poder observar el poder del rey hechicero y de esa manera tomar las precauciones necesarias. Número 12. Diferencia entre el anime y la novela. En el anime, se menciona que el emperador tiene secretarias para ocuparse del papeleo. Pero en la novela, del papeleo se encargaban únicamente los hombres, que eran conocidos como los escribas, pero no había mujeres dentro de estos funcionarios. Por cierto, la habitación del emperador tenía un sistema antiespionaje. Pero aún así, el emperador sentía que lo estaban espiando, y a pesar de que mandaba a revisar la habitación, no encontraban absolutamente nada. Entonces, debido a estos comportamientos, por parte del emperador, se decía que se había vuelto paranoico, ya que siempre se le notaba bastante nervioso. Pero de todas formas, como el sentimiento de ser observado no se alejaba del emperador, él decidió tomar todas las contramedidas necesarias para protegerse del espionaje, en este caso, utilizar palabras en código. Número 13. La razón por la que el emperador quería formar una alianza con la teocracia. Es debido a que la teocracia era un país mucho más viejo que el mismo imperio, además, que contaba con ítems divinos. Por lo tanto, era la mejor nación a la que se podía recurrir para luchar en contra de los no muertos. Pero como el imperio era aliado con el reino hechicero, incluso había ayudado a legitimar su soberanía. Obviamente, no podía tener contactos abiertos con la teocracia sin exponerse a ser destruidos por el reino hechicero. Por cierto, los representantes de la teocracia se habían hospedado dentro del Templo Central del Sol, en la capital imperial del imperio. Por otro lado, la razón de que el emperador quiso reunirse con los representantes de la teocracia en el Coliseo en vez de en los templos es debido a que el emperador quería proteger el conocimiento de los templos, que era vital en contra del rey hechicero, por si llegara a suceder un ataque. Número 14. Porque el emperador solo estaba acompañado por 2 de los 4 caballeros más fuertes. En realidad, el emperador quería tener a todos sus mejores hombres escoltándolo. Pero, para no generar mucha sospecha, fue moderado con su escolta personal. Además de que estos 2 soldados eran en los que más podía confiar, ya que el emperador sospechaba que Severa lo quería traicionar para así librarse de su maldición. En consecuencia, el emperador la mantenía alejada de los asuntos importantes para no arriesgarse de que alguna información se pudiera filtrar. Y en el peor de los casos, en el cual su traición fuera evidente, la mandaría a asesinar, utilizando a sus mejores hombres. Ya que esta chica era alguien bastante fuerte, en combate cuerpo a cuerpo. Por cierto, el emperador estaba dispuesto a dejar que Severa se fuera al reino hechicero, siempre y cuando se fuera con las manos vacías o no se llevara ninguna información importante consigo. Esto es debido a que solo generaría pérdidas de recursos el tener que eliminar a esta chica, y el emperador no quería hacer gastos innecesarios en ese momento. Por otro lado, aunque Severa era uno de los guerreros más fuertes del imperio, pero a los ojos del reino hechicero, su poder era pobre. Era por eso que Severa quería incrementar su valor para poder cumplir su deseo. Número 15. Omitido por el anime. El grupo de aventureros de Adamantita era el equipo más fuerte del gremio del imperio. Las curiosidades más llamativas entre sus integrantes eran: por parte de Saden, provenía de los barrios más bajos del bajo mundo del país, especialista en recopilación de información y también asesinatos, antes de unirse al gremio de aventureros. Por parte de Fan Lon, era el miembro más fuerte del equipo, poseía un hacha de batalla a cada lado de su cintura. Y tenía una habilidad especial, llamada el Señor de las Bestias, que le permitía canalizar los espíritus de los simios, para así aumentar su poder. Por parte de Unki, era el miembro que se encargaba de curar a los heridos, y era un monje budista o seguidor de Buda, y utilizaba magia espiritual para luchar, y su mayor fortaleza era luchar en contra de no muertos. Y por parte de Paguapon, era un chamán de tótems. Por último, el líder del grupo era un bardo,
que utiliza habilidades mágicas, a través de instrumentos o una canción. Por cierto, el grupo de aventureros Adamantita no sabía nada acerca de que el emperador se estaba enfrentando al rey hechicero, ya que cuando estuvieron en el cuarto, la cantidad de contramedidas que el emperador sugería lo hacían parecer como un loco. Y si se hubiera descubierto la verdad, el grupo de Adamantita jamás hubiera aceptado la misión debido a la fama terrorífica del rey hechicero. Número 16. La razón de que el emperador decidió convocar a los representantes de la teocracia en el Coliseo. Es debido porque en el Coliseo participan sacerdotes que se encargaban de la curación de los heridos del Coliseo. Por lo tanto, los cardenales podrían disfrazarse de sacerdotes, y les sería más fácil reunirse con el emperador sin generar ningún tipo de sospechas. Pero obviamente, todo este complot se fue al carajo, cuando Ain Sama apareció sin previo aviso. Aparte, sin saberlo, Ainz dio un golpe mortal con su sola presencia, ya que al presentarse en la arena, los cardenales mirarían al emperador como un traidor. Por lo tanto, el emperador corría el riesgo de ser excomulgado. Esa sola decisión generaría la retirada de los sacerdotes del país, que eran los encargados de las curaciones, y también el levantamiento de la gente, por considerar a su gobernante como un hereje. De esa manera, el imperio se destruiría por dentro y el reino hechicero tendría un motivo para invadir el imperio, bajo la premisa de ayudar a su país aliado para mantener la paz.